Puedo citar uno de los últimos reconocimientos. Cito: el crecimiento solo ha beneficiado a unos pocos. La globalización debe ser diferente. Debe tenerse en cuenta la inclusión, la determinación de que funcione para todos. Debe prestarse atención a aquellos en riesgo de quedarse atrás. Ha declarado hace unos días en una reunión en Washington, ni más ni menos, que Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, reaccionando tardíamente ante la gravedad de las quejas que se manifiestan. Son muy numerosos quienes expresan inquietudes ante el futuro de la ciudad, aunque también en este sentido se manifiestan cada vez más reacciones y esperanzas, entre ellas la lucha recientemente difundida por el derecho a la ciudad. Tercera parte: derecho a la ciudad, ciudadanía y democracia. El derecho a la ciudad, reivindicado en la obra de Henri Lefebvre en 1968, no alcanza todavía a todos los ciudadanos. Los habitantes de muchas ciudades han planteado recientemente numerosas iniciativas sociales y políticas que se apoyan en la reivindicación del derecho a la ciudad y que tienen una gran trascendencia. Se trata de iniciativas que reclaman nuevos marcos legales para conseguir o consolidar plenamente los derechos de ciudadanía, que se extienden a la gestión de la ciudad, los derechos civiles y políticos y, de manera general, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los cuales el derecho a la salud, a la educación, al empleo o al salario, el derecho a tener acceso a los equipamientos colectivos que se concentran en la ciudad y a una vivienda con condiciones mínimas. La lucha por el derecho a la ciudad es la lucha por llegar a ser ciudadano con plenos derechos, por tener condiciones dignas de vida. Es un combate en el que cada vez participan más personas y ciudades, tal como se ha formulado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, elaborada y aprobada en Quito en 2004. Este derecho incluye algunos principios fundamentales, como la gestión democrática de la ciudad, el ejercicio pleno de ciudadanía, la función social de la propiedad, la igualdad y no discriminación, la protección especial de los grupos y personas vulnerables, el impulso a la economía solidaria y a las políticas impositivas y progresivas. Además de ello, también derechos relativos a la gestión de la ciudad, entre los cuales la participación en el presupuesto municipal, la transparencia en la gestión urbana, el derecho a la información pública. Asimismo, derechos civiles y políticos como la libertad e integridad, la participación política, el derecho a asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio público urbano, el derecho a la justicia, a la seguridad pública, a la convivencia pacífica y solidaria. Finalmente, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, como el acceso a los servicios públicos domiciliarios y urbanos, el derecho al transporte público y a la movilidad urbana, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la cultura, al ocio, a la salud, al medio ambiente. Una de las cuestiones fundamentales que pueden plantearse en relación con la situación actual es que resulta necesario introducir cambios en la participación del compromiso ciudadano, algo que, como hemos visto, es aceptado como uno de los componentes del derecho a la ciudad. Se trata del problema fundamental de conseguir que todos los habitantes del mundo sean ciudadanos en el sentido pleno de la palabra y partícipes en el disfrute de lo urbano. Son numerosos los que han hablado de urbanización sin urbanidad, de urbanismo sin ciudadanía, de crisis de la ciudadanía. Podemos decir que hay muchos ciudadanos que tienen residencia urbana y ciudadanía jurídica, pero que no pueden ejercerla plenamente. El concepto jurídico de ciudadano procede de la Revolución Francesa y se reflejó ya en la Constitución de 1791. Desde este momento, la noción de ciudadanía ha mantenido una connotación positiva, como reconocimiento de derechos, algo que hoy puede estar cuestionado y algunos desvaloran como una manera de descuidar otros derechos más fundamentales.
Recientemente se ha considerado que el énfasis en la ciudadanía y en el ciudadanismo es un esfuerzo para, cita, conseguir una democratización tranquila de la sociedad, que no altere ni amenace los planes de acumulación capitalista y que no cuestione los mecanismos de control real sobre la sociedad y que resulte inofensiva para las agendas políticas oficiales. Él está citando al antropólogo Manuel Delgado y cita aquí también a Garnier, el geógrafo francés. Aún así, la palabra ciudadano me parece muy hermosa para designar, como dice el diccionario de la Real Academia Española, al habitante de los estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país. Desde el punto de vista político podemos afirmar que es ciudadano quien tiene derecho a participar y participa efectivamente en los asuntos de la comunidad. La creencia y la práctica de la democracia, la valoración de los derechos humanos, la defensa de la ciudadanía universal son aspectos de una utopía global que puede cambiar el mundo. Especialmente se puede exigir a quienes habitan en lo urbano un compromiso con la ciudad, a escala local, metropolitana, regional, nacional, internacional, colaborando con asociaciones y grupos, estableciendo vínculos solidarios con otros individuos y agrupaciones, con las entidades del tercer sector, siempre individuos comprometidos con la ciudad. La abdicación de los ciudadanos. Son muchos los que gozan de buenas y aceptables condiciones económicas y de la plenitud de los derechos y no se sienten implicados en los asuntos de la comunidad. Pueden ser individuos egoístas, que piensan solo en sus intereses o que se desentienden de los asuntos públicos por comodidad, desconfianza y desinterés respecto a lo mismo o por estar convencidos de que su participación sirve de poco y solo es útil para avalar lo ya decidido. Domina a veces un individualismo exacerbado y un desinterés por lo colectivo, pero al mismo tiempo hay generosidad y preocupación por mejorar el mundo, movimientos sociales, nuevos partidos políticos, organizaciones no gubernamentales o asociaciones filantrópicas y humanitarias. Muchos estudios parecen mostrar que es más fácil organizar la acción colectiva y cooperativa en áreas más pequeñas que en otras más grandes, en espacios locales más que en metropolitanos y estatales. Algunos autores han podido considerar que el espacio de la democracia real no puede ser mayor que el medio local, el pueblo pequeño, el barrio urbano. En áreas reducidas y a escala local puede haber una democracia más directa que en otras escalas más amplias. La participación es más fácil, con asambleas abiertas a todos los ciudadanos. En ciudades con varios millones de habitantes, la relación cara a cara y la confianza es mucho más difícil. En esas escalas más amplias, para llegar a acuerdos y elaborar reglas comunes son necesarias asambleas institucionales metropolitanas, regionales o estatales, más alejadas del ciudadano. En todo caso, el punto de partida de ser la democracia formal, que fue puesta en marcha en el siglo XIX con la construcción del Estado liberal. Es un paso necesario, aunque sea insuficiente. Existe hoy una tensión entre la democracia formal representativa y la participativa, que debe resolverse aceptando la primera y profundizándola a través de una amplia y bien reglada participación. El sistema democrático formal se ha ido ampliando y refinando desde el siglo XIX e incluye hoy el sufragio universal, el voto de las mujeres, que en algunos países desarrollados solo fue posible en la segunda mitad del siglo XX y en muchos países del mundo todavía no es reconocida, y la mayoría de edad a los 18 años, que se lucha por extender a los 16. Pero puede profundizarse todavía más, con sistemas más amplios de participación en cuestiones muy diversas, entre ellas, de manera fundamental, el urbanismo. La participación ciudadana constituye en la actualidad un tema de gran interés, que suscita muchos interrogantes de orden político y ciudadano, ya que supone un proceso de redistribución del poder que puede condicionar, de forma más o menos incisiva, las prácticas habituales en el gobierno del territorio.
y se extiende a la participación en la ordenación y planificación territorial, en el urbanismo, en la gestión y uso sostenible de los recursos naturales, también al pluralismo, a la justicia social y a la organización de la ciudadanía. La participación supone intervenir en decisiones que tienen gran trascendencia, que pueden hacerse a la escala del Estado, a través de consultas sobre cuestiones diversas, pero ante todo ha de realizarse en la vida local y regional. Es difícil la participación continuada. Muchos movimientos sociales que han tenido gran actividad son efímeros, ya que decaen más tarde y desaparecen. Pero están surgiendo asociaciones, comisiones y plataformas que se constituyen en relación con problemas concretos y que no confían en las formas políticas de organización tradicionales como los partidos. La falta de verdaderas alternativas políticas da lugar a pérdidas de confianza en el sistema democrático representativo, lo que es grave y puede provocar formas de disconformidad, violencia, desestabilización del mismo sistema. La limitada capacidad de acción de los poderes estatales frente a los que toman las decisiones económicas y culturales a escala global produce una pérdida de confianza en los gobiernos y en la democracia por parte de las víctimas de la globalización del capital. Hay que articular sistemas de participación, que la gente se asocie, se organice. Es preciso potenciar los movimientos vecinales, valorar su capacidad para intervenir en la toma de decisiones, concederles asesoramiento técnico, independiente del poder municipal, y fortalecer los canales de discusión pública. La participación ha de tener una incidencia real y perceptible en la toma de decisiones. Hay que formar una cultura de participación para enfrentar y resolver los problemas de la comunidad, lo que no es fácil, porque supone mucho trabajo de organización y gestión. El énfasis en lo local ha de significar un reforzamiento de la actividad pública en la vida ciudadana activa, de la participación en el debate y en la toma de decisiones. Los ayuntamientos son los primeros interesados en promover una cultura democrática de participación, pero ello obliga a ser muy cuidadoso en el funcionamiento de las estructuras que ya existen. Es ya amplia la normativa sobre la participación en cuestiones de interés ciudadano y sobre todo los discursos elaborados en torno a ella, pero no parece que sean capaces de democratizar la elaboración de los planes de urbanismo, de ampliar la movilización ciudadana sobre lo público y animar a los ciudadanos a hacer propuestas al ayuntamiento. La participación ha de ser un aprendizaje colectivo de unos políticos y técnicos y de otros ciudadanos. Los ciudadanos que participan han de estar identificados. No puede dialogarse con grupos que no se sabe quiénes son ni a quién representan. En general, cuando hablamos de estas cuestiones, pensamos en nuestros propios países y en los entornos más próximos, pero hemos de tener en cuenta que, como las Naciones Unidas nos recuerdan continuamente y la prensa informa, las situaciones políticas son muy diferentes en los distintos países del mundo. Hay muchos en los que no existen regímenes democráticos y muchos más en los que esta democracia no llega a las ciudades y donde son inconcebibles sistemas de participación como los que acostumbramos a conocer en Occidente. En diversos países hay normas que formalizan los principios de la democracia participativa y que deben ser estudiadas atentamente. Por ejemplo, en Brasil, donde el Estatuto da Cidade, 2001, en su artículo 2, reconoce la gestión democrática de la ciudad por medio de la participación de la población y de las asociaciones representativas de los varios segmentos de la comunidad en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos de desarrollo. Lo que se necesita es participación real y no mecanismos de consulta para mantener el orden y el status quo. Se trata de una cuestión a la que se debe prestar atención urgentemente, porque en ello nos jugamos no solo el interés de los ciudadanos por la política, sino también, incluso, el futuro de la democracia. Si los ciudadanos se sienten maltratados, no escuchados, si consideran que sus propuestas no son tenidas en cuenta, que el diálogo es ficticio, que las reuniones son pura propaganda,
o estrategias para legitimar decisiones previamente adoptadas, es evidente que acabarán desinteresándose del proceso de participación. Cuarta parte: Internet, ciberdemocracia y participación ciudadana. A partir del siglo XIX, en los estados liberales, la democracia ha ido avanzando, desde el voto censitario al sufragio universal, con una serie de requisitos formales. Debe valorarse el voto secreto ante la mesa electoral, como un acto físico que supone la celebración de la democracia y una garantía de libertad. Se debe valorar el acto formal de la votación, el compromiso de los ciudadanos con este, y el de la constitución de las mesas electorales por ciudadanos, el recuento público de los votos y la posibilidad de controlar todo el proceso. A partir de ahí se ha cuestionado la llamada ciberdemocracia. Muchos advierten sobre sus limitaciones y sobre los riesgos de una democracia basada en el voto electrónico, sobre todo porque es difícil hablar de la posibilidad de un gobierno digital que sea totalmente transparente. La identificación precisa digital y la firma electrónica son todavía objeto de debates legales y deberán estar satisfactoriamente resueltos antes de pasar a una real ciberdemocracia. Lo que no significa negar su utilidad para la difusión de la información y activar los debates. La multiplicación de la información produce sobrecarga y saturación. La gente puede dudar de a qué conceder crédito. Nunca como hoy ha habido tanta información y nunca ha sido mayor la dificultad para discriminarla. Se produce una fragmentación de las relaciones, muchos vínculos sociales se disuelven o estallan. Hay posibilidades de conexiones mayores que nunca a través de medios como el teléfono móvil, pero también aislamiento de la población, especialmente grande entre los jóvenes. La prensa informa de que la generación MP3 va camino del aislamiento y los expertos alertan de los riesgos psicológicos del uso abusivo de estas tecnologías, que pueden aislar a las personas. Puede que haya excesivas ilusiones sobre la participación a través de Internet, en la toma de las decisiones democráticas y en cómo todo ello va a aumentar el interés y el compromiso ciudadano por la política. Algunos estiman que los ciudadanos podrían enviar sus preferencias o demandas directamente al gobierno, eliminando de esta forma los intermediarios políticos. Otros, sin embargo, creen que es una mala idea, ya que todavía existen dudas para verificar si el ordenador está contando correctamente los votos ni de comprobarlo tras las elecciones. En todo caso, las opiniones electrónicas y tal vez los votos electrónicos son importantes para el debate público y la gestión pública. Es posible imaginar formas de participación activa en el diseño del urbanismo a través de la interacción en la misma fase de creación arquitectónica, con sitios web en los que puedan entrar ciudadanos y colaborar con los técnicos. Cuantas más ideas y más repetidas, más posibilidades tienen los urbanistas de saber qué quiere la gente y reaccionar a ello, aceptándolo o cuestionándolo. Ciberespacios diversos están actuando ya de forma experimental para crear espacios nuevos, nuevas formas de relación social e incluso nuevas arquitecturas. Podrían experimentarse también para crear diseños colectivos y cooperativos antes de actuar en el mundo real. Cuantos más usuarios participen, más se puede avanzar eficazmente en el codiseño y en la coproducción. Sería una aplicación de la creación colaborativa al diseño y en el debate sobre el mismo. Las posibilidades que hoy tenemos son muy grandes. La web 2.0 permite también hoy una ciencia con colaboración amplia, una ciencia ciudadana. Necesitamos instrumentos nuevos para ello. Organizar redes de recogida y elaboración de datos, por ejemplo, sobre problemas sociales no cartografiados, los sin techo en la ciudad, los pobres, el hambre, la violencia, los desastres urbanos. Hay que hacer algo en este sentido, como ciudadanos y como científicos. Quinta parte. Problemas muy graves y necesidad de utopías. Los problemas del momento actual a escala mundial son muy graves y nos enfrentan a la necesidad de tomar medidas. Tal vez podemos pensar en utopías que son reservas de potencialidades, como las llamó
las llamó Lewis Montfort. Relatos de alternativas que se pueden imaginar, ideas para la construcción del futuro. Es indudable el interés de esta línea de pensamiento, siempre que se complete con la propuesta de medidas para llegar a estos ideales futuros. En realidad, lo que necesitamos es elaborar alternativas a la situación actual. Las propuestas. Creo que hemos de empezar a pensar en este futuro, modestamente, y para debatir las propuestas que hacemos. Por ejemplo, pensar en cómo se va a organizar una ciudad y una sociedad que no esté sometida a las exigencias del sistema capitalista, que hoy extiende su influencia prácticamente a todo el mundo. Debemos preparar la transición democrática a la sociedad y a la ciudad postcapitalista para hacerla posible. Habrá que diseñar reformas económicas esenciales sobre la propiedad, los bienes comunales, la municipalización del suelo, el dominio de las plusvalías generadas por la actuación pública, el control público del sistema financiero y de las grandes empresas nacionales e internacionales, y muchas otras. Tal vez deberá aceptarse la libertad económica y la pequeña propiedad de los negocios o de la vivienda propia, que en todo caso no podrán transmitirse por herencia más allá de una o dos generaciones. Todas las otras propiedades deberían ser comunes, gestionadas por la administración pública. Todas las otras propiedades deberían ser comunes, gestionadas por la administración pública. El problema del trabajo en el mundo actual es especialmente importante por los elevados niveles de automatización y robotización. Por ello, hay la necesidad de diseñar políticas para repartir el trabajo. Hemos de oponernos al crecimiento constante en el consumo de bienes y al desarrollo económico sin límites. Y hay necesidad de redistribuir el crecimiento a escala de todo el mundo, en el interior de cada país, en el interior de cada ciudad. Hemos de hablar de la necesidad de la democracia y la valoración de lo público y de la utilidad del Estado, ya que es la única estructura política organizada que puede contribuir a la disminución de las desigualdades a través de la redistribución de los recursos. Es cierto que hay a veces unas fuertes reticencias contra el Estado, pero es peor cuando no hay Estado o este no funciona, como sucede en países donde conviven poderes paralelos como mafias que controlan territorios. Las instituciones locales reciben a veces la tarea de gestionar los conflictos generados por la crisis neoliberal y de globalización económica. La idea de ciudad competitiva, emprendedora, con fuerte dominio de los intereses empresariales, se ha impuesto. Pero para ello es importante la paz social, la ausencia de conflictos, la cohesión social. Es ahí donde se hacen profundos y repetidos los discursos sobre la necesidad de evitar la exclusión y mantener el orden social, es decir, evitar las tensiones en beneficio del capital. El desarrollo urbano capitalista provoca, además de las consecuencias sociales, graves daños ambientales, ya que la naturaleza es también transformada por los procesos de acumulación del capital. Las políticas neoliberales de acumulación por desposesión incluyen la destrucción de recursos naturales, lo que contribuye a degradar el planeta. Los elementos naturales, como el agua y los minerales, se transforman en productos para comercializar, con la obtención de beneficios y una expansión sin límites. Las políticas neoliberales han agravado el deterioro del planeta. Las condiciones ecológicas del mundo siguen pues empeorando y deteriorándose rápidamente y afectan más a los países menos desarrollados. Algunos se convierten en receptores de residuos de los ricos. No se puede seguir esquilmando y contaminando más el planeta, que tiene recursos limitados. Hay que alimentar a 7.400 millones de personas, a 75 millones más cada año. En contra de lo que podría pensarse tras la Revolución Verde, aumenta la incertidumbre alimentaria por razones climáticas, por inundaciones,
por las compras de tierras en muchos países por grupos financieros, la dedicación de campos a los productos bioenergéticos o por la falta de capacidad para comprar alimentos, que aunque son hoy más baratos que en el pasado, siguen siendo caros para algunos grupos sociales. A veces se despilfarran alimentos o se consumen excesivamente en un mundo donde persiste el hambre y millones de niños están desnutridos. El debate sobre las ciudades post-carbono y la transición desde el dominio de las energías convencionales hacia otras renovables tiene hoy una gran importancia y ofrece retos grandes para el futuro por su incidencia en el calentamiento terrestre. El crecimiento de la urbanización planetaria es la principal responsable del aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Hay necesidad de presión ciudadana para conseguir algunas metas deseables. Por ejemplo, a favor de las energías renovables, de la autoproducción y autoconsumo, contra las malas prácticas de las grandes empresas energéticas, a favor de la nacionalización de las empresas de generación y distribución de energía, por el uso de energías alternativas. De manera similar, se ha de presionar también para reducir el consumo y el despilfarro por razones ambientales, económicas y políticas. Hemos de ser conscientes que la masificación y difusión del consumo corresponde a las estrategias capitalistas para obtener crecientes beneficios. Por tanto, la moderación del consumo es esencial para luchar contra el mismo capitalismo. Necesitamos unos ciudadanos más sobrios y frugales, más austeros. Se puede vivir más sencillamente de lo que pretenden muchos, tanto en los países desarrollados como en otros. La evolución económica y social reciente ha hecho que las distancias sociales se amplifiquen. Mientras muchos se empobrecen, la evolución de los últimos decenios permitió que muchos grupos sociales privilegiados mejoraran la capacidad adquisitiva y llegaran a altos niveles de consumo. Productos que eran de lujo y de acceso limitado para reducidas capas sociales llegaron a estar al alcance de las capas medias, lo cual ha llevado a que los grupos sociales más privilegiados quieran distinguirse todavía más. La lectura de las revistas de moda permite tener una idea clara de lo que está pasando. La última moda o la ultraexclusividad. Adiós, lujo de masas, decía el titular del suplemento de moda de un periódico de gran tirada. O la ultraexclusividad. Adiós, lujo de masas. Se habla abiertamente de hiperlujo contra lujo democrático. Y se argumenta que la élite reclama un giro a lo ultra exclusivo para distinguirse de las masas. Hemos de organizar las ciudades de otra manera, pero podemos empezar desde abajo, cambiando algunos aspectos de la vida cotidiana y del espacio urbano. En los últimos años, y en particular desde la crisis económica reciente de 2008, se han producido numerosas prácticas de innovación social, centradas en la esfera de la reproducción social, de la ayuda mutua, del apoyo a la población inmigrada, a los niños, a los ancianos y a otras muchas. Tratan de conseguir mayor equidad social y pueden plantear experiencias de organización social no capitalista, solidaria. Es posible que puedan ser también espacios de innovaciones políticas sobre la descentralización o la participación. Hoy, ante la globalización, se buscan en lo local experiencias adaptativas que pueden ser útiles para el futuro. Desde las tradiciones culturales de la arquitectura y la vivienda hasta prácticas de cultivos adaptados al clima y a los suelos dominantes, así como variedades de plantas apropiadas para necesidades concretas. Como se ha dicho, de forma más general, la conservación del patrimonio es importante para construir el futuro. Conclusión. Hemos de seguir haciendo diagnósticos de los problemas que existen y asimismo hemos de considerar las experiencias novedosas que están surgiendo en diversos países para ver lo que se hace en ellos. Como académicos y científicos sociales debemos poner en marcha programas de estudio sobre estas innovaciones sociales, sistematizarlas, analizarlas y evaluarlas. Nada más, muchas gracias.
agradecendo muitíssimo ao Oriol por ter feito a leitura, né, da conferência do Horácio. Infelizmente, eu estava conversando com o Oriol, né, ele faria aqui o debate, não é possível, né? Então não haverá debate. A gente vai sair para o almoço mais cedo, o que também não é mal, né? A gente se confraterniza, né? Não viu um montão de gente há tempos. Eu queria só dar alguns recados antes. Então, a pena o Horácio estar aqui, porque você dá bastante debate, né? Eu acho que tem polêmico, né? Mesmo para variar, né? Eu acho que é uma pena. E o divertido é que aqui sempre tem debate, então isso é ótimo, né? Mas, de toda forma,